Saludos a todos nuevamente, estimados alumnos del curso de Ética 1. En esta ocasión vamos a continuar con nuestras actividades del curso. Recordemos que en las sesiones pasadas, o en la sesión pasada, para ser más específico, hablamos sobre la ética de Sócrates, sobre cómo este personaje creía que la sabiduría, el cultivo de la sabiduría y por el contrario, el abandonar cada vez más la ignorancia eran los caminos adecuados para lograr la verdadera ética o la verdadera virtud en el ser humano. Sin embargo, Sócrates creía a menudo que la virtud tenía que estar por encima, incluso a veces del bienestar mismo, ya que él, cuando fue condenado por la ciudad de Atenas a morir envenenado por la cicuta, debido a que se le acusó de diferentes crímenes como andar ahí levantando, bueno, haciendo que los jóvenes pensaran cosas o se rebelaran ante la polis, él puso por encima de su propio bienestar la moral o el deber, por así decirlo, o la instancia de la virtud. Incluso bebió la cicuta y murió envenenado justo por no faltar a las leyes de su ciudad, que eran las que los había condenado. Entonces Sócrates se convierte, por así decirlo, en una especie de mártir de la filosofía, que pone su propio deber moral o su propia virtud por encima incluso de su bienestar o de su vida. Más adelante, tiempo después, discípulo de un discípulo de Sócrates, va a llegar el filósofo Aristóteles, ya que Sócrates fue maestro de Platón y Platón, otro filósofo, fue maestro de Aristóteles. Aristóteles, que vivió entre el 385 y el 322 antes de Cristo, es un filósofo que también tiene otra propuesta ética bastante interesante y es la que vamos a abordar el día de hoy. Similar a la de Sócrates, pero con matices muy específicos. Aristóteles va a decir que el verdadero fin del ser humano es la felicidad. En griego, la eudaimonía. Por eso se dice que la ética de Aristóteles es una ética eudemonista. La ética eudemonista o la propuesta eudemonista de Aristóteles se le menciona así porque su ética propone, su postura ética propone que el ser humano debe alcanzar la felicidad. Pero esto, obviamente, desde un punto de vista filosófico, lo va a exponer Aristóteles con ciertas matices, ¿no? Por un lado, Aristóteles dice que el ser humano tiene que desarrollar su perfección. Cree que todos los seres, todas las cosas que hay en el mundo tienden hacia su perfección. Y esto lo desarrolla en un libro llamado La Metafísica, o en una serie de textos que más tarde la tradición denominó la metafísica, porque cree que todos los objetos tienden hacia su perfección. Y los seres humanos somos seres, somos entes que tendemos hacia cierta perfección, y Aristóteles cree que la perfección del ser humano es la explotación de sus capacidades intelectuales, o sea, el uso de su razón, y además el uso perfecto de su razón o la perfección de su razón, de su quehacer racional, de ser humano racional. Entonces cree que al explotar estas capacidades intelectuales del ser humano, el ser humano alcanzará la felicidad. Solo así cree que alcanzará la felicidad. Si el ser humano tiene la capacidad intelectual desarrollada, en ese sentido y en ese caso, podrá alcanzar la felicidad, ya que un ser humano está diseñado para eso, según Aristóteles. Nosotros tenemos en nuestra estructura, en nuestra estructura, la necesidad y la capacidad de ser seres intelectuales, de ser seres que exploten su racionalismo. Y que si no lo hacemos, entonces no alcanzamos la felicidad, según Aristóteles. Por eso es una ética eudemonista. Ya dijimos, eudaimonía en griego significa felicidad. Esto lo desarrolla Aristóteles sobre todo en libros como la Ética a Nicómaco. Nicómaco era su hijo. Y digamos, la ética la escribe un poquito pensando en él, o los apuntes de ética los escribe pensando en él, para desarrollar esta necesidad o esta idea racional. También en su hijo, pero pues para todos los que lo quieran leer también. Y en otro libro llamado La Política, otra serie de apuntes, ya que Aristóteles como tal no escribía libros exactamente, sino que sus discípulos en el Liceo, que era la escuela de Aristóteles, la escuela fundada por Aristóteles, a menudo tomaban notas o apuntes o los mismos apuntes de Aristóteles los recopilaron para crear libros.
pero en general él no escribía como tal esos libros con el fin de que alguien los leyera, sino que era una especie de apuntes para sus clases. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo y el concepto de libro ni siquiera existía, faltaban como 1800 años, algo así, para que empezara a crearse, a generarse libros en la cultura occidental. Entonces, en ese momento, los textos de Aristóteles eran apuntes para sus discípulos. Entonces, en estos apuntes se desarrolla todas estas ideas sobre la ética como un principio de felicidad que el ser humano alcanza cuando alcanza y explota sus capacidades intelectuales. Otro punto importante para Aristóteles es la idea del justo medio o el punto medio de Aristóteles, que desarrolla como un principio ético fundamental. Él cree que la virtud o el alcanzar el acto correcto es un punto intermedio entre dos vicios. Por ejemplo, cree que está mal el que es muy cobarde, el que de plano le tiene miedo a todo y está en este extremo. El que le teme miedo a todo, hasta salir de casa porque piensa que le puede pasar algo. No me refiero al tema de la pandemia, sino a quien tiene de plano mucho miedo a todo, pues. Y por otro lado está el que está muy valiente, el que también dice, no, a mí no me pasa nada, a mí yo me le entro a todo y me vale las consecuencias. Es el temerario, la temeridad y la cobardía son dos vicios, los dos, son dos actos que si se les lleva al extremo son muy incorrectos, ¿no? Está tan mal el que le tiene miedo a todo como el que no le tiene miedo a nada, dice Aristóteles. Lo saludable es un punto intermedio que hablamos de una especie de prudencia. No debemos de ser ni tan cobardes ni tan temerarios, sino entender que hay consecuencias negativas, tomar de eso de la cobardía, pero también tomar cierto riesgo y saber que tenemos que hacer ciertas cosas tomándolo de la temeridad. Entonces, el justo medio para Aristóteles es ese punto intermedio entre dos vicios, que responde pues a una cuestión reflexiva también del ser humano. Y además cree que el justo medio es algo muy personal, es algo que cada quien debe buscar de manera personal. No es el mismo justo medio para todos, porque algunos no van a ser, a lo mejor el que es más temerario, porque es más fuerte quizás, o porque tiene mejor entereza física, va a ser más temerario que alguien que no tiene tanta entereza física, ¿no? Alguien va a ser más cobarde por la misma razón, si no tiene tantas habilidades en cierto campo, que otros que sí las tienen. Entonces, el justo medio se mueve para cada ser humano, no es lo mismo. O sea, no es un manual que ya diga, este es el justo medio para todos los seres humanos. No, eso no existe según Aristóteles. Cada quien tiene que analizar su situación y entonces encontrar cuál es su justo medio, cuál es su punto intermedio entre esos dos vicios que le pueden aquejar. Entonces, esto en términos generales es la propuesta ética de Aristóteles. Aristóteles es un filósofo muy importante en la tradición occidental. De hecho, en la Edad Media, en ese periodo llamado la Edad Media, los filósofos árabes, que son muy importantes para la tradición filosófica occidental, le decían a Aristóteles el filósofo. Cuando se referían a el filósofo, ya sabían que se referían a Aristóteles porque es uno de los grandes filósofos de la antigüedad, es uno de los más importantes. Su obra se dice que es la antesala de los científicos actuales, porque él escribió sobre muchísimos temas, sobre zoología, sobre política, sobre física, sobre ética, sobre ontología o metafísica, sobre retórica, sobre poética, etcétera. Larguísimo, etcétera. Aristóteles clasificó muchos de los conocimientos humanos y gracias a él, de algún modo, se empezó a diversificar la necesidad de entender la realidad también fragmentariamente y en diferentes disciplinas que más tarde van a generar el conocimiento científico. Aristóteles era muy dado a experimentar en el campo, a salir con sus alumnos, con sus discípulos. De hecho, por eso se les decía a sus discípulos los peripatéticos, porque andaban caminando muchas veces con él en los mismos jardines, o él prefería moverse y andar caminando con sus discípulos para hablar sobre las cuestiones filosóficas que quedarse en un salón de clases encerrado. Entonces Aristóteles es pues uno de los filósofos más interesantes que existen en la antigüedad griega y clásica. Esta es la propuesta ética en términos generales. Hagan su resumen. En esta ocasión van a leer un texto muy breve sobre Aristóteles para contestar un cuestionario y eso van a ser las actividades que van a entregar esta semana. Ahí se las estaré dejando puntualmente. Muchísimas gracias por su atención. Continuamos trabajando, por favor. Estudien, lean, aplíquense bien para que tengamos buen desempeño en todo el curso. Muchas gracias.